Bienvenidos, amados hermanos, qué lindo estar nuevamente reunidos. Este es un día precioso para aprovechar las oportunidades que Dios nos da a través de este nuevo día. Oportunidad para acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Entrar en el reposo de Dios, aceptar su soberanía, es decir, sus designios. ¡Oh, qué lindo es esto!, ¿verdad? Quiero predicar un tema que es muy importante para la iglesia, para cada uno de nosotros. El tema es piedras vivas. Ya se van a dar cuenta de qué se trata este tema. Y el propósito, pues definitivamente, es entender los propósitos asimismo de Dios para su iglesia. Tenemos que entender por qué somos la iglesia, ¿verdad? Tenemos que saber a ciencia cierta que nuestra posición en el reino de Dios lo que hace es obligarnos a actuar en todos los planes, metas, visión que tienen el objetivo de llenar las necesidades o aspiraciones de la iglesia. Y justamente a través de la iglesia tocar al mundo. Si la iglesia está llena de sus necesidades, entonces va a poder tocar al mundo. Dios anhela usar en la edificación de su iglesia siervos y siervas, discípulos, como piedras vivas. Ya lo vamos a entender, ¿verdad? Y para eso tenemos que irnos a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2 versículos que lo hemos leído muchísimas veces, hemos meditado también en ellos, ¿verdad? Pero vale la pena refrescar la memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: acercándoos a Él, es decir, a Jesús, piedra viva. Ya vamos a entender esto. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, es decir, la iglesia, los discípulos, hijos de Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué lindo es, realmente qué lindos son estos versículos. Y a través de ellos, si algo es importante en nuestro caminar cristiano, es entender quiénes somos y qué hacemos en el reino de Dios. Es decir, no solamente somos un grupo de cristianos o de personas que gimen y lloran y andan tristes por ahí. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué somos y qué hacemos en el reino de Dios? El apóstol Pedro lo puso de una manera excepcional, creo yo, en estos dos versículos. Lo que somos y hacemos. En el versículo 4 habla de Jesús como piedra viva. Pónganse a pensar en esto cuando la Biblia dice que Jesús es piedra viva. En otras palabras, es el recurso en las manos de Dios para demostrar y acercar el reino de Dios al mundo. Uno de los comentaristas que mucho me gustan es Matthew Henry, y él dice que Cristo es llamado piedra para enseñar a sus siervos que Él es la protección y la seguridad de ellos. El fundamento sobre el cual son edificados, es decir, una piedra firme, es una piedra que protege, es una piedra que da seguridad. El Señor Jesús es precioso en la excelencia de su naturaleza, la dignidad de su oficio y la gloria de sus servicios. Es decir, realmente Dios lo que quiere es que nosotros entendamos este término o esta terminología. En el versículo 5 se nos dice a la iglesia piedras vivas. Entonces, todos los creyentes verdaderos somos un sacerdocio santo. También hemos meditado en esto. Sagrado para Dios, servicial para los demás, dotados de dones y gracias celestiales. Por eso nos dicen piedras vivas, porque al igual
que al igual que Jesús es una piedra viva, es un recurso de Dios, nosotros también venimos a ser recurso de Dios para bendecir a la humanidad entera. Entonces, como piedras vivas, el apóstol Pedro dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, ser edificados es procuren un crecimiento, procuren un desarrollo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la manifestación del reino de Dios, así de simple. La iglesia es la manifestación de los propósitos de Dios, de los deseos de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia, es decir, del poder de Dios y del amor de Dios. Por eso es importante, estas fechas son importantes entenderlas. Dos frases que yo repito, pero hasta la saciedad, ¿verdad? Y no me voy a cansar de hacerlo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Esas dos cosas, paz y buena voluntad para con los hombres, eso es lo que Dios tiene para la humanidad. Y Dios quiere que, así como Jesús, la iglesia también sea una piedra viva que lleve paz y buena voluntad de parte de Dios a los que le rodean. ¿Y cómo es que hemos llegado a ser? Dice el versículo 5, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos hechos piedras vivas. Y de igual manera como Jesús, como lo acabo de decir hace un momento, somos recursos de Dios para demostrar y acercar el reino de Dios al mundo. Ahora, hermanos amados, Jesús, cuando está hablando con los discípulos, Él tiene una inquietud, entre comillas digo esto porque el Señor lo sabe todo, definitivamente. Y tiene una reunión con los discípulos, y como el Señor quiere edificar la iglesia, esta reunión tiene una base que empieza con una pregunta bien tremenda. Y nos va el Señor Jesús a través de esta porción enseñarnos acerca de la edificación de la iglesia y los propósitos de la edificación. ¿Cuál es la pregunta? El Señor Jesús dijo: ¿quién decís que soy yo? Esta pregunta es tremenda. Esto está en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos pues dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y el Señor se para y les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta es la clave, esta es la pregunta. Les dijo a todos los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y fíjense que solo uno se atrevió a decir, se atrevió a dejarse llevar por el Espíritu Santo y respondió: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, con esta frase Dios estaba revelando de quién es Jesús, y que nos convierte también. O lo voy a poner de esta manera. La revelación de quién es Jesús nos convierte en piedras vivas. Ya lo van a ver en el versículo 16 y 17 de este capítulo 16 de Mateo. Entonces le respondió Jesús, después de que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación de quién es Cristo. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Ya no le dijo Simón, tú eres Pedro, es decir, piedra.
Y el Señor añade, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, dijo, haré congregaciones de siervos y siervas, piedras vivas. Es decir, que tengan la revelación de quién es Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y con esa revelación, al convertirnos en piedras vivas, caminamos edificando como coedificadores con Cristo de la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella. Es decir, fíjense qué importante es esta revelación. Si algo es importante en la vida de la iglesia, es tener la revelación de Jesucristo. Si tú y yo no tenemos la revelación de quién es Jesucristo, entonces no vamos a ser bienaventurados. No vamos a ser piedras vivas. Porque lo que hace que nosotros actuemos para Dios con toda valentía, con toda seguridad, con toda esta fiereza, es el hecho de que nosotros sabemos quién es Jesús y dónde está Él. Y ahora Él está habitando en nuestra vida. Por Jesús es que nosotros somos piedras vivas. Por la revelación de quién es Jesús. Dios, al mismo tiempo, Dios nos hace una advertencia muy importante que hay que tenerla en cuenta. Y permítanme invitarlos a 1 Corintios, al capítulo 6, y vamos a ver 3 versículos de una advertencia importantísima. ¿Ok? Está hablando a los corintios, quienes se jactaban de que habían sido bendecidos en todo, porque así dice la carta a los Corintios, que era una iglesia sumamente bendecida, que Dios les había bendecido en todo. Pero ellos empezaron a jactar de ello. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Es decir, se jactaban en sus propios conocimientos, eran arrogantes, porque habían recibido enseñanzas de sus maestros favoritos. Por eso en el capítulo 3 leemos de quién es Pablo, quién es... ustedes lean la palabra de Dios en el capítulo 3 de la primera carta, en donde se mostraba la arrogancia, porque escogían quién era su mejor maestro. Y entonces el Señor sigue diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poquito de arrogancia, un poquito de jactancia leuda todo nuestro ser interior. ¿Qué les parece eso? Un poquito de pensarnos con un criterio nada balanceado, sino más bien un criterio muy elevado de nosotros mismos. Eso es jactancia. Y eso pudre toda la masa. Entonces, el versículo 7, esta es la advertencia. Limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, esas viejas costumbres religiosas, ese viejo modo de pensar. Es decir, todo aquello que impide que el poder de Dios se haga grande en nuestra vida. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, es decir, piedras vivas, nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificado por nosotros. Es decir, olvídense, dice ya que ustedes son nuevas criaturas, ya no pueden andar con esa jactancia, esa arrogancia, ese orgullo, esas viejas costumbres, esas viejas tradiciones religiosas. Entonces, en el versículo 8, el apóstol Pablo pone, así que celebremos la fiesta, es decir, nuestra salvación, nuestra nueva vida, no con la vieja levadura, es decir, la tradición o la antigua forma de vivir, ni con la levadura de malicia. Póngale atención aquí. La levadura de malicia no es otra cosa que es un término, este es un término
dice el diccionario, satírico, que se refiere a la mala intención con la que se dice o se hace algo. Dice, ya tú no puedes andar con ese tonito maligno, pícaro, picante, ofensivo, cuando te refieres a alguien o a algo, y que definitivamente tiene mala intención, ¿verdad? Esa es levadura de malicia, dice, y a veces nosotros hacemos broma de eso. Eso es tremendo. Y dice, ustedes, dice, ahora celebren su salvación, su nueva vida, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia. Y más abajo dice, y de maldad, es decir, de perversidad, de satanismo, de carnalidad, de pensamientos no espirituales. Dice, sino que ahora celebren su salvación con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, como una iglesia bondadosa, perfecta, amorosa, poderosa, sana. Una iglesia es la iglesia, más bien dicho, es la manifestación del reino de Dios. En la iglesia se toca la vida espiritual, se toca la vida moral, incluso hasta la física de los creyentes. En la iglesia se llega a las necesidades naturales de los creyentes. Es decir, tú y yo vivimos un montón de situaciones y hay necesidades de toda índole, espirituales, morales, físicas, materiales, económicas. Entonces, la iglesia en la iglesia se llega a las necesidades naturales de los creyentes, es decir, se presenta la palabra de Dios y la mano de Dios para solucionarlas. En la iglesia comienza todo en la vida de los creyentes. No hay creyente sin iglesia. No hay creyente que yo soy independiente. No, yo solito me congrego en la casa. No. En la iglesia comienza todo en la vida de los creyentes. Es decir, es básica la congregación en donde Dios te ha sembrado. Eso es básica. En la iglesia se contempla la hermosura de Dios. Es decir, cuando ves a los creyentes, a tus hermanos en Cristo, crecer y transformarse. En la vida se aprende a inquirir de Dios y a Dios, es decir, lo que Dios quiere. Es decir, miren, es bien importante esto de la iglesia. Y cuando nosotros estamos diciendo que somos piedras vivas, es precisamente por esto, para que nosotros podamos celebrar nuestra salvación, como decía Pablo, con panes sin levadura. Es decir, panes de sinceridad y de verdad, como una iglesia poderosa, bondadosa, amorosa, sana, generosa. Pero para eso tenemos que creer en lo que Dios estableció como iglesia, su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia por la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Así iba a edificar la iglesia. Entonces veamos, muy a la carrerita aquí, 3 características importantísimas acerca de la iglesia. En primer lugar, la iglesia y su religión. Eso es, ¿cuál es la práctica diaria de la iglesia? ¿No es cierto? Cuando estoy hablando de la iglesia y su religión, estoy hablando de lo que es su práctica diaria. Y aquí vamos a tener que poner una palabra importante: compasión, ¿verdad? Santiago en el capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión purísima, mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, oh Dios mío, la religión de Dios es darse, es ser generoso, es practicar la verdad de Dios. En segundo lugar,
otra, digamos, característica importante de la iglesia es la iglesia y su bondad. Es decir, somos corazones y manos abiertas, generosos. Versículo 16 y 17 de Santiago 4 dice: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, vanidades, dice. Toda jactancia, semejantes mal. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oigan esto. Entonces, cuando hablo de que la característica de la iglesia y su bondad, estoy hablando de la práctica, entonces es de la práctica de saber hacer lo bueno. Saber hacer lo bueno. Esa es la iglesia. Esa es la bondad de la iglesia. Corazones y manos abiertas. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, otra característica importante de la iglesia es su poder. La iglesia y su poder. ¿En qué radica su poder? En la confianza en Dios. También digo esto. ¿Qué es la confianza en Dios? Vivir, entrar en el reposo de Dios. Es el descanso en su soberanía, es decir, aceptar los designios de Dios. Esto es importantísimo entender. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 12, nos lo dice tremendamente, de una manera maravillosa. ¿Ok? Dice, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. El tesoro es el poder de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí empieza a decir una serie de cosas que son las que muchísimas veces pasamos en nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, no nos angustien. En apuros, mas no desesperados. Vayan pensando en esto. Estamos atribulados. Estamos en apuros. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Estamos llevando en nuestro cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Cuando dice entregados a muerte es a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, a nuestras tradiciones antiguas, todo. No, ya morimos a eso, ahora somos nuevas criaturas. Entonces, estamos muertos a lo que acostumbramos a vivir. Y dice el apóstol, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, si nosotros no morimos a nosotros mismos, la vida de Jesús no se va a manifestar en nosotros. Y el versículo 12 le pone de una manera tremenda, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. De manera que la muerte actúe en nosotros siendo piedras vivas. ¿Para qué? Para que nuestra vida en Cristo, siendo piedras vivas, produzca vida en los demás. Produzca vida en los demás. Nosotros estamos rodeados de gente, amados. Esposa, esposo, hijos, padres, parientes, ¿verdad? De tíos, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. Estamos rodeados siempre de gente. Entonces tú y yo tenemos que ser esas piedras vivas para acercar el reino de Dios a toda esa gente. Entonces yo les digo, entendamos los propósitos de Dios para la iglesia. Sepamos la ciencia cierta que nuestra posición en el reino, hermanos amados, y la congregación, nuestra posición en el reino y la congregación, nos obliga a actuar en los planes, en las metas, en la visión, que tienen el objetivo de llenar las necesidades o aspiraciones de la iglesia. Estoy hablando de la visión, misión, propósitos y objetivos. Visión, misión, propósitos, objetivos de la congregación.
Y a través de llenar esto, ¿verdad? De vivir esto como piedras vivas, tocar al mundo entero, tocar a todos los que nos rodean. Hermanos amados, Dios anhela usarnos en la edificación de su iglesia. Siervos y siervas, discípulos, como lo que somos, hermanos. ¿Saben lo que somos? Piedras vivas. Y más adelante tendré la oportunidad de ampliar un poquito más este tema. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo es importante entender, y te doy las gracias por tu palabra en este día, es importante entender la transformación. Tú nos transformaste de ser simplemente humanos, débiles, incapaces por nosotros mismos de llegar a ti, en piedras vivas. Gente firme, gente fuerte, gente bienaventurada, gente que creyó desde el principio de que Jesucristo es tu Hijo, el Hijo del Dios viviente. Revelación que nos transforma en piedras vivas, que nos da paso a bendiciones en el reino. Y en este día, una vez más, te rogamos el perdón de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores. Perdónanos, Señor, por haber sido negligentes en entender tus propósitos, tus metas y tus objetivos en nuestra vida. Ahora entendemos que somos piedras vivas. Señor Espíritu Santo, fortalécenos, Señor, fortalécenos, y que se manifieste el carácter de Cristo en nuestra vida. Estamos dispuestos, Señor, que el fruto tuyo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, dominio propio, sea una realidad en nuestra vida. Y con eso bendigamos a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor, para que despertemos a esa posición de piedras vivas y podamos brindar seguridad, firmeza, fuerza y protección a todos los que nos rodean. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Piedras vivas, si tú y yo entendemos esto, eso significa visión espiritual 2020. Y eso es una gran bendición. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un par de días más. Sí, Señor, nos vemos en un par de días. Estamos nosotros en este mes de diciembre, ¿verdad? Y estaremos viéndonos en culto de oración. El miércoles nos veremos, el viernes en otro devocional, y el domingo nos estaremos abrazando nuevamente a la distancia, ¿verdad? Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Los amo y los extraño montañas. Bendiciones.